¿Qué se necesita para que Arabia Saudita entre en este conflicto? Bueno, no hay una respuesta definitiva sobre cuándo el Reino de Arabia Saudita entrará en esta lucha o cuándo o qué desencadenará la reacción de Arabia Saudita. Sí las hay. Y entrar en esta lucha, porque como podemos ver, es un efecto dominó, es una secuencia de eventos. No podemos imaginar cómo se van a desarrollar realmente las cosas. Si los sauditas decidieran entrar con toda su fuerza en estas guerras, Irán ciertamente sería el mayor perdedor, porque Arabia Saudita activaría su acuerdo bilateral de defensa con Pakistán y movilizaría al mundo árabe y musulmán. Son más de 50 países musulmanes con un solo objetivo: poner a Irán en su lugar. Por lo tanto, lo último que queremos es entrar en esa guerra y queremos una solución política en cualquier circunstancia. No hay duda de que el mejor resultado sería que Irán aceptara voluntariamente las tres principales exigencias o temas clave: milicias, ambiciones nucleares y misiles balísticos. ¿Hay forma de que estadounidenses e iraníes restauren la reputación de Irán y cumplan esas tres exigencias específicas sin rendirse completamente? Eso sería sin duda el mejor escenario posible de todos. Dijiste que comenzará una relación bilateral con Pakistán, que es una nación nuclear. Claro, es cierto, y ya cerramos el acuerdo con Pakistán. Se trata de un acuerdo de defensa mutua, y eso significa que ahora existe, literalmente, un paraguas nuclear pakistaní sobre Arabia Saudita. Valoramos a Pakistán, pero eso no implica alejarnos de socios estratégicos como Estados Unidos, Europa y otros aliados. No, muy por el contrario, Arabia Saudita solo diversifica sus relaciones estratégicas. Pakistán siempre ha sido, sin duda, un país socio y un aliado firme del Reino de Arabia Saudita. ¿Lo que pasa en Pakistán nos afecta y lo de Arabia Saudita afecta a los pakistaníes? Como mencioné, lo último que Irán debería querer es que Arabia Saudita se involucre seriamente en esta guerra. Sí, esto es una advertencia para Irán. Absolutamente, estoy completamente de acuerdo con eso y creo que las personas racionales en Irán, si es que existen personas racionales allá, son plenamente conscientes y entienden que Arabia Saudita jamás debería entrar en guerra con Irán, porque eso sería literalmente catastrófico y completamente devastador para toda la región iraní. Así que, si lo dices, el interés en dialogar con Irán es casi nulo y Arabia Saudita no parece querer involucrarse en ese conflicto. Solo acéptalo. Sí. De hecho, hay un buen dicho del fundador de Arabia Saudita en 1920, así que hablamos de hace 100 años. Afirmó que un vivo nunca lucha contra un muerto. ¿Qué quiso decir con eso? Fue la idea de que este concepto de entrar en una pelea contra alguien que ya no tiene nada que perder termina siendo, en una situación real, algo completamente contraproducente. Entonces creo que el Reino de Arabia Saudita está intentando al máximo ser lo más contenido posible. Sabemos que esta no es nuestra guerra, en realidad la iniciaron los Estados Unidos. Respetamos y queremos lo mejor para ellos, y creemos que la seguridad nacional de los Estados Unidos es una extensión de la seguridad global y que la prosperidad nacional de los Estados Unidos es una extensión de la seguridad global, prosperidad financiera, etc. Tal vez el presidente Trump termine pronto la guerra. Hay dos factores principales que hacen dudar al presidente Trump sobre mantener una guerra larga. Uno es la Copa del Mundo, que será en 2 meses. El segundo son las elecciones de medio término para el Congreso en noviembre. Entonces, quizá Estados Unidos realmente piense suspender la guerra por ahora. Quizá haya una segunda ronda tras esos grandes eventos a fin de año, pero no sabemos y no sabemos cómo va a reaccionar el pueblo iraní ante todos estos acontecimientos dentro del país. Como mencioné, la mitad de la población vive bajo la línea de pobreza. Con esta escalada creo que la mayoría de los iraníes sufrirá más. Sentimos gran preocupación, no solo por nosotros, sino también por el pueblo iraní que ha sufrido mucho, mantenidos como rehenes por el actual régimen iraní.
Entiendo la ira hacia Irán, pero ¿existe alguna ira dirigida a Estados Unidos, En principio nadie puede realmente defender. Irán, es cierto, no pedimos esta guerra y presionamos a Estados Unidos para que no la iniciara, pero al fin y al cabo, Irán es el país más desestabilizador de la región y del mundo. Y eso estamos hablando de Irán, que ha estado reclutando milicias aquí en Medio Oriente, en Arabia Saudita y en el Golfo. Ha estado en la primera línea al recibir estas prácticas desestabilizadoras del régimen iraní, ya sea en Yemen a través de los hutíes o en Hezbollah en Líbano, y también cuando apoyaban al régimen de Bashar al-Assad y a todas las diversas otras milicias en Irak. Entonces, ¿el régimen iraní no ha dudado en decirle al pueblo que están ahí para exportar su revolución? Y eso realmente está en sus planes, en la Constitución. Por lo tanto, la idea de Estados Unidos de entrar en guerra contra el régimen iraní, para ser honesto, es sensata, principalmente porque estamos hablando de un país que aún no posee armas nucleares. Entonces, imagina las prácticas y el comportamiento de Irán, y cómo esto se volverá aún más peligroso que nunca si ellos adquieren la bomba nuclear. Por eso diría que sí, los sauditas han sido reacios a apoyar el inicio de esta guerra, pero también es comprensible que el régimen iraní no haya permitido que el diálogo político se volviera productivo. Los iraníes siempre se han enorgullecido de usar el tiempo a su favor. Por eso, todas las conversaciones y discusiones políticas que ocurrieron entre Estados Unidos e Irán, ya sea en Omán, en Suiza, en Viena, etc., no tuvieron éxito. ¿Por qué no tuvieron éxito? Porque los iraníes siempre intentaron postergar el problema y aprovecharon el tiempo a su favor. Ellos solo estaban esperando a que terminara el mandato de Trump para poder volver a sus viejas prácticas. Entonces, es impresionante cómo el mundo cambia tan rápido. Iniciamos la tercera semana de guerra. ¿Cuánto ha cambiado este país tras 2 semanas y media? sí, creo que el Reino de Arabia Saudita ya ha enfrentado situaciones más catastróficas en el pasado, como la invasión de Kuwait por Saddam Hussein. Como muchos otros conflictos en la región, tantos tipos diferentes de guerras que han ocurrido alrededor de nuestra región. Y el Reino de Arabia Saudita, junto con sus aliados occidentales, reprimió el comunismo al principio, juntos, y también combatieron el terrorismo, juntos, y trabajaron para estabilizar los mercados globales de energía, juntos. Entonces, los sauditas y los demás países del CCG, en cuanto a logística, puertos y aeropuertos. Sabemos que Arabia Saudita es actualmente el único país del CCG que mantiene sus propios aeropuertos y puertos aún funcionando. Vemos los barcos saliendo del estrecho de Hormuz, otros hacia el Mar Rojo. ¿Dónde están los hutíes? Sí, los hutíes, yo creo sinceramente que ellos empezaron a darse cuenta de que Irán no seguirá siendo exactamente el mismo Irán. Entonces se dieron cuenta de que ya no había ningún beneficio político para ellos. Con el objetivo de seguir y copiar las actividades y prácticas iraníes en la región, ¿quién puede saberlo? Yo no lo soy, tal vez sea solo un deseo mío, pero creo que es perfectamente posible que los hutíes surjan como un grupo yemení y no solo como una milicia apoyada por Irán. Los hutíes no tienen todas las cartas. Si ellos atacaran barcos en el Mar Rojo, el problema sería mucho más complicado. Absolutamente, con certeza. Y podemos ver que el principal objetivo del régimen iraní es usar a todos sus aliados para perjudicar la columna vertebral de la economía global, que es el flujo de energía y el flujo de comercio, etc. ¿Por qué hacen eso? Porque quieren que los occidentales, los estadounidenses, los ciudadanos, no solo se vayan, sino que también sientan el peso del costo de esta guerra. Entonces, pueden presionar al pueblo estadounidense y a los europeos para que presionen a sus gobiernos y detengan esta guerra.
pero eso en realidad es contraproducente porque no creo que vaya a funcionar de esa manera. El régimen iraní demuestra ahora su posición ante sí mismo, la región y el mundo, que es un país impredecible, en el que no se puede confiar de ninguna manera. Ok, Salman, obrigado.